Tremendamente escabroso que bueno tomó estado público el día de ayer cuando se conoció la sentencia de los sacerdotes del Instituto Próbolo que bueno habían abusado sexualmente de quienes tenían discapacidades auditivas y toda una situación tan pero tan particular y compleja y de tanto ultraje y de tanta bueno situación muy lamentable para las víctimas, que lamentablemente son muchísimas a lo largo de los últimos años, cuando se pueden comprobar estas situaciones, cuando se tiene la capacidad de poder hablar, contar, denunciar bueno, diferentes hechos que son realmente tremendos, de solo pensarlos y por cómo se dan cada una de estas situaciones. Vamos a saludar a Liliana Rodríguez. Ella es miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, es psicóloga, tiene muchísima experiencia en esto y la verdad que va a ser un gusto poder charlar y comentar un poco cómo es el trabajo para con las víctimas de este abuso eclesiástico. Liliana, Javier es mi nombre, el gusto de saludarla. ¿Cómo está? Buenos días, Javier, y todos. ¿Cómo están? Bien. Yo Bueno, muy bien. me alegro. Lo primero que le quiero preguntar cuando pensaba en todo esto es, desde su lugar, ¿cuál es la primera función que tiene cuando se topa con una víctima de abuso eclesiástico en este caso? ¿Qué es lo primero que hace como profesional? Bueno, en el marco de la red, las personas toman contacto a través del Messenger de Facebook, Ujú. y allí es donde establecemos una coordinación para hacer una videollamada. Y no es que las personas cuando escriben ponen lo que les pasó. Solicitan hablar con alguien, van como muy despacio hasta que se genere una confianza. Y luego ya sí pueden, bueno, hacer preguntas, relatar. Muchas veces confirmar que ese malestar que tienen, que eso que recuerdan, se llama abuso. Cuesta mucho ponerle a veces la palabra, les cuesta mucho a los sobrevivientes a veces eso. Ujú. Entonces la función que vos me preguntás, la mía es de acompañamiento psicológico a esos sobrevivientes en su proceso individual. No es que todos los integrantes y todas las integrantes de la red denuncian. La denuncia no es la primero. Lo primero es estar fortalecidos y Ujú. acompañados psicológicamente para poder hacerlo. Ujú. Porque muchos se comunican y ni siquiera han podido hablar con su familia todavía. Ujú. Es una situación tan ultrajante, Liliana, cuando uno simplemente lo piensa y con las temáticas en las cuales hasta puede darse. ¿Cuánto tiempo le lleva al paciente, en este caso, estar en capacidad de realizar una denuncia? Porque es lo que usted decía, primero es contárselo a usted, muchas veces a lo mejor, o a ustedes, a la red, ni siquiera para con sus familiares cercanos se puede hablar del tema, y mucho más hacer una denuncia, ¿no? Con toda la cuestión que tiene de que ya tome estado público y que en definitiva ingrese la justicia en la actuación. ¿Cuánto tiempo más o menos es ese proceso? Seguramente en el caso concreto, individualmente de cada persona, pero más o menos cómo se da. Sí, es muy bien planteado, tan individual como el proceso de cada uno y cada una. Lo que sí yo podría marcar como una diferencia es en todo el movimiento social que está ocurriendo y que favorece sobre todo, bueno, una sentencia como la que tuvo el Ujú. Próbolo, sentencias de juicios anteriores que ya ha habido en la provincia de Entre Ríos. Eso hace que les sea a las personas, que facilite que puedan hablar. Lo que nosotros llamamos también el efecto Telma, Ujú. ¿no? Después de Sí. Telma, esto de que se les crea, porque en definitiva, digamos, la justicia a través de sus sentencias, ¿qué viene a hacer? Viene a confirmar o a devolver la dignidad de la palabra del sobreviviente. Viene en representación del Estado a decir, te creemos, esto sucedió
y esto es sancionable, esto es un delito. Ujú. Entonces, eso va a ir haciendo, digamos, que las personas que han atravesado por estas situaciones tan traumáticas empiecen a poder confiar en que van a ser creídos y en que va a haber sanción. Y eso es fundamental para empezar también el proceso o continuar, porque seguramente lo han empezado en su espacio terapéutico, el proceso de poder reparar ese daño, Ujú. ¿no? Reparar aquello que han vivido y de alguna manera esas heridas que aquel niño o niña atravesó, Ujú. porque ese es el fundamento de los sobrevivientes, ¿no? Digamos, en el momento en el que han vivido esa situación, bajo un poder absoluto, dueño absoluto de la vida de ese niño o niña, a través del secreto, a través de la manipulación, a través porque a veces se piensa que es a través de violencia física, no necesariamente. Sí, claro que el cuerpo es invadido y es agredido, pero el acto en sí es producto de una manipulación psicológica, Ujú. afectiva. Entonces, aquel niño o aquella adolescente no tenía herramientas para poder defenderse. Hoy adultos, por eso es que tardan también tanto tiempo en hablar, hoy adultos tienen las herramientas o pueden fortalecerse para defender y reparar aquella historia. Y fundamentalmente para que no le suceda a ningún niño más. Ujú. Decía Liliana en otros medios, este caso, y lo decía en sentido figurado, metafórico y muy interesante, le toca las sotanas a Bergoglio. ¿Cómo se Ajá. mira, ¿no? En altas esferas esta situación? Me doy cuenta de que muchas veces ha habido muchas omisiones y en este caso todo lo contrario, la justicia fue todo un fallo ejemplar. Digo, ¿cuál espera que sea la reacción en la más alta esfera? De las esferas de la iglesia, Sí, a eso, esa es la pregunta. sí, sí. No, no sé realmente cuál puede ser la reacción. Ojalá sea pasar de palabras vacías y huecas a una acción contundente, ¿no? Porque esto sería, si pasaran a una acción contundente que tiene que ver con abrir los archivos, que tiene que ver con acciones que expulsen a quienes cometieron un delito, que no son una manzana podrida, y esto se ve día a día. Todos los días hay 1 o 2 sobrevivientes que se comunican con la red. De hecho, la sentencia del próbolo el lunes, y a hoy ya hay 3 sobrevivientes más que empezaron a denunciar, que no lo habían hecho. Eso pone en evidencia la necesidad de que la justicia sea clara y contundente en cuanto a sancionar. Ahora, en cuanto a la iglesia, ¿qué podemos decir? Podemos decir con seguridad que Bergoglio sabía perfectamente estas situaciones desde que no era papa. Ujú. Sabía perfectamente y defendió al llamado cura Grassi. Ujú. No ha expulsado a nadie de la iglesia, a ninguno, ni a Bombernik, que también, Sí, digamos, condenado por causas de lesa sí, sí, humanidad, capellán allí, ni a sí. Grassi, ni a Ilarrán, ni a Moya, ni a ninguno de los Ujú. curas condenados, Ujú. condenados. Entonces es mucha la tarea que tienen por delante. Yo digo, haciendo un paralelismo, porque el plan sistemático de la Iglesia es bastante parecido al plan sistemático llevado adelante en el genocidio. Ujú. Estas condenas y la acción que debería encabezar Bergoglio sería el nunca más de la Iglesia, Claro. el nunca más permitir
este tipo de atrocidades en esa institución. Ujú. Ese paralelismo Sí. sería. Veíamos, Liliana, en esto, y uno no sé si está al tanto de lo que fue el caso Caradima en Chile, por ejemplo, que fue de altísimo estado público, de cómo desde los obispados y demás se intenta, entre comillas, tapar todo y recluir, y los traslados y estas cuestiones que como que la Iglesia, entre comillas, quiere ocultar estas atrocidades y que la justicia ordinaria no intervenga hasta que hay una voz valiente que puede decir todo ello, ¿no? Casi que el mea culpa desde el claustro eclesiástico se impone, pero es lo que en casi ningún caso sucede, ¿no? Claro, lo que pasa es que ¿cuál sería el paso? ¿Cuál es el paso que sigue y que ya empezó en Entre Ríos? Es las causas por encubrimiento, porque acá estamos hablando de una cadena de encubrimientos, que son los obispos y toda la estructura, ¿verdad? Entonces, digamos, el accionar de la Iglesia ya no puede tapar más nada. Hay todo un movimiento en América Latina, vos hablabas de Caradima en Chile, ahora empiezan a salir los abusos, la última investigación que habla México, Perú, Ujú. Chile, Argentina, digamos, América Latina Sí. está estallando. América Latina está diciendo basta a este tipo de situaciones. Entonces, bueno, no sé bien yo qué va a hacer Bergoglio, pero sí que no puede tapar más nada. Ujú. La alfombra le quedó re chica, Sí. ya no puede tapar más nada. Pero por otro lado, es mucho más importante, digamos, como sociedad, la conciencia que hemos logrado. Porque para un sobreviviente es sumamente importante y reparatorio las condenas judiciales como la sanción social, porque hay compañeros y compañeras de la red cuyos abusadores ya han muerto. Entonces, pero sí se han animado a hablar y a poner su palabra en lo público. Y la condena social también es reparatoria. El movimiento, que yo creo que es en un conjunto de movimientos sociales que se han ido ganando, ¿no? Que tiene que ver con la lucha del feminismo, contra Ujú. los femicidios, contra la violencia, contra los abusos, la marea verde, digamos, todos estos movimientos sociales se entrecruzan en una misma búsqueda, que es memoria y justicia, ¿no? Y que Absolutamente. viene de la mano de la lucha de los derechos humanos en nuestro país. Sí. Por eso no sé tanta la expectativa que vos planteabas en cuanto a qué va a hacer la Iglesia. Me parece mucho más importante que como país podamos, los candidatos, lo digo, la red tomó una posición Ujú. antes de las elecciones y que fue instar a los candidatos y candidatas de todos los partidos a que se expresen acerca de la separación Iglesia-Estado, porque ese es el camino que entendemos que puede dar mayor reaseguro. Ujú. En ese aspecto, ¿qué expectativas hay para con el nuevo gobierno, con lo que será la nueva presidencia de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre? No se ha expresado, Ujú. así que habrá que ver de qué se trata, digamos. Bien, Habrá que ver de qué se trata. bien. Lo que sí me parece que es importante y utilizo el tiempo que nos brindan Ujú. para animar a todas aquellas personas que quieran consultar, que nos escriban al Facebook de la red, que es absolutamente confiable, que la información es reservada, eh, para que puedan ir sacando esta mochila de años, Ujú. ¿no?
y sigamos apostando como sociedad a esto, a creer en la palabra de los y las sobrevivientes. Nadie se expone a una situación pública si su objetivo no es la búsqueda de justicia y de reparación. Así Entonces, es. digamos, en aquellos sobrevivientes que cada uno tenga cerca, digo porque la red es a nivel nacional, y en todos los lugares en los que hay sobrevivientes, hay siempre un periodista, un medio amigo, y si es amigo de ese sobreviviente, es amigo de la red. Amigo en el sentido de que se compromete en esta lucha y de que se compromete a divulgar, a que hay lugares para acercarse, a que no se queden solos con esta historia, porque las secuelas inevitablemente están y siguen estando en las personas, ya sea secuelas emocionales, secuelas físicas, digamos, el trauma aparece de distintas maneras, pero está presente. Liliana, gracias por su tiempo. Es un tema tan preocupante, de tanto amplio debate, del trabajo que hacen ustedes, que es tan loable y que lo puedo comentar, y estos minutos para con nosotros son muy enriquecedores, y que pueda servir también, como le decía sobre el final, para aquellos que no pueden sacarse esa mochila, de a poquito comenzar a pensarlo al menos, y qué mejor que una red como la que ustedes trabajan, y con mucha seriedad al respecto, poder hacerlo. Le mandamos desde aquí, desde Río Cuarto, un gran abrazo y gracias por atendernos. No, muchísimas gracias, y gracias también por la solidaridad y el apoyo a Mauricio Ruibal, que es de la ciudad de ustedes, ¿no? Así es. Y que es un compañero nuestro. Muchísimas gracias también a ustedes por el compromiso. Es Liliana Rodríguez charlando de un tema, ¿qué más decir? De escabroso, de cruento, de un delito fundamentalmente, de gente que, evidentemente sobran muchas veces las palabras, o no alcanzan para decirlo mejor, de todo lo que implica, ¿no? Y cómo es una situación que se está dando a lo largo de todo el continente, bien decía, de algunos casos en otros países. Esto del caso Prolo, me parece que allí en Mendoza da desde una sentencia ejemplificadora cómo se puede venir, pero no son hechos puntuales ni aislados. Después, por otro lado, la situación de las más altas esferas eclesiásticas, ¿no? Porque esto salpica para todos lados y de siempre. Claro, siempre se cayó, siempre se ocultó, siempre se tapó, siempre hubo miedo, siempre la víctima no tenía a quién recurrir, la vergüenza y el daño físico, psicológico que eso trae aparejado. Por caso, el famoso caso Caradime, que fue en Chile, un médico de la clínica alemana, de una de las clínicas más prestigiosas de Santiago, estaba en un programa de tele por una situación particular de que era un entrevistado más, y de repente el tipo dijo que era el momento de contarlo allí. De hecho, está la película que hace Vicuña, justamente interpretando a este médico, que contó en vivo cómo era la situación, que sorprendió a todo el mundo en un programa, y que justamente el cura Caradime era quien estaba en la iglesia del Bosque, allí de Las Condes, y esto tocaba a toda la iglesia chilena. Por eso, cuando Papa Francisco fue hacia Chile hace un par de años, o el año anterior, una de las principales cuestiones era esa, de cómo se había, entre comillas, con muchos obispos, allí un tal Errázuriz, apellido tradicional del lugar, había sido uno de los tantos que sabía lo que pasaba, pero que con la omisión hacía que puedan taparse y ocultarse un par de cuestiones. Esto del próbolo es un ejemplo realmente muy interesante de cómo la justicia ordinaria tiene que fallar en estas cuestiones. Lamentable, y muy lindo el testimonio de Liliana, de esto de explicar, de comentar cómo es el trabajo desde la psicología con temas tan pero tan cruentos como lo mencionamos.